¿Cómo están muchachos? Buenos días. Qué bueno, Arnoldo. Días, ¿Cómo profe. les fue? ¿Mande? Buen día, profe. Hola, buen día. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Mm? A ver, les voy a pedir a todos y a todas que formulen una pregunta de la lectura y me la hagan ahorita en un minuto. ¿Sí? Formulen la pregunta, un minuto, para que me la hagan en ese tiempo. ¿Sí? Ahí les dejo un minuto. ¿Quién? Ah, Brenda. Está bien. Ujú. Bueno, formulen la pregunta, Arnoldo, por favor. Un minuto. Sí, Arnoldo, esa lectura. Ah, ya no sé por qué pensaba que era otra. Si es por la historia como representación. Bueno, la verdad el texto me pareció bastante interesante. Como digo, ya lo había leído hace rato porque me había leído más o menos las lecturas en orden. Eh, Creo que una de las cosas que no me acuerdo tan bien es, o sea, cómo la historia podríamos decir que pasa que alguien pueda, digamos, a contarla como le conviene. Es decir, qué factores pueden definir que alguien pueda de cierta forma contar la historia, ¿no? O algo parecido a eso. No sé si me explico. Mm, pues, como le conviene, ¿qué quieres decir? Sí, es decir, o sea, si es la historia como representación, es decir, que puede básicamente ser una representación de cualquier cosa, tanto de una realidad como de alguna idea política o de algún tipo de propaganda que alguien quiera hacer eventualmente. ¿Qué puede llevar a... ¿Qué factores podrían ser, digamos, que podrían llevar a alguien a hacer algo así? O qué necesitarían Permítame un, para, digamos, manipular la idea de la historia, ¿no? permítame un momento, Arnoldo. Sí. ¿Cómo está, doctor?
Profe, Sí, Aida Berenice me pidió que le comentara que su compu se está actualizando y por eso todavía no ha entrado a la sesión. ajá, está bien. Gracias. Les pedí la formulación de una pregunta. Arnoldo me estaba explicando algunas cosas que piensa de lo que leyó. Pero más en específico, en base a la lectura del texto propiamente, o sea, que se vayan al texto. Quiero que me formulen una pregunta, por favor. ¿Te parece, Arnoldo? Ándale, les voy a dar otro minuto para que lo hagan. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta como les pedí? Em, Sobre todo, vamos a empezar con compañeras o compañeros que no han participado prácticamente durante el semestre en, en la clase. Yo lo estoy formulando, profe, pero sí, Está bien, disculpe. Lucero. Sí.
Profe, en la lectura, bueno, mencionan, tal vez no, discúlpeme si tal vez lo formulo mal, pero es que escucho mucho silencio, pero em, dice que la narrativa tiene que, bueno, no, el acontecimiento tiene que nacer de la crítica y la narrativa a la vez también, pero ¿cómo que tiene que nacer literal de la crítica? Eso sí no lo entiendo, pero literal, o sea, pero lo muestra que, bueno, tiene que ser como el pensamiento de Mark Bloch y que así inicia una historia o como le comentan, el acontecimiento, pero menciona que le tiene que nacer de la crítica hacia, hacia el acontecimiento, pero ya narrado, sino no como una hipótesis de suceso, sino, sino como tal ya tiene que nacer de un acontecimiento ya estructurado y ya simplificado. Pero ¿a qué se referiría la lectura con eso? Con la crítica. Ajá, y está muy Bueno, rara la pregunta. muy bien. Es que no está. Bueno, hay un Lucero, hay un fondo ahí, o sea, hay un aspecto de fondo importante Ujú, eh, que se señala en la obra del oficio del historiador de Mark Bloch. Es un aspecto que no recuerdo que lo hayamos tratado así bien. A lo mejor lo mencioné, pero hasta ahí. Se refiere a que si el historiador puede ser un juez, si se debe dedicar a ser un juez del pasado, como evaluar o dictaminar lo que estuvo bien o mal del pasado, o bien nada más dedicarse a la comprensión y a la explicación de lo ocurrido. ¿Qué debe hacer? Ser un juez, enjuiciar las acciones de los hombres en el pasado, o dedicarse a la comprensión y a la explicación. Y Mark Bloch está de acuerdo con lo segundo, que el historiador no es un juez. El historiador no es un juez, no debe ser un juez. Esto viene desde la tradición rankiana, de que hay que contar las cosas tal y como ocurrieron, independientemente de que a mí me hayan parecido o no, me hayan gustado o no. Contar las cosas tal y como ocurrieron. Eso es lo que planteaba Rank. Y Bloch, a pesar de que criticó mucho a Leopoldo von Rank, sigue esa línea eh, vamos a decirlo así, epistemológica, esa línea epistemológica de la tarea del historiador, los fines de la historia. Sigue con ello. ¿Qué es lo que pasa con Riquet? Porque Riquet leyó a Bloch, o sea, leyó a Bloch, no, leyó a todos. Esta obra de la historia, la memoria y el olvido, la memoria, la historia y el olvido de Riquet es una síntesis, pero a la vez interpretación de todo lo antes dicho en historia. Es una síntesis e interpretación de todo lo dicho antes en teoría de la historia y en filosofía también de la historia. Porque Riquet es en este momento, cuando publica esta obra, estamos hablando de la última fase de su pensamiento, de su obra, y ya ha leído todo. Se ha leído todo a los historiadores, a los teóricos, a los filósofos de la historia, y más que eso, religión, política, de todo ha leído, de todo, pero en este ámbito de la historia, pues está bien empapado, pero súper empapado. Entonces, cuando digo que leyó a Bloch, es que se está refiriendo a Bloch, de hecho tú lo mencionaste. Sí. Se está refiriendo a él, pero cuando digo que se está refiriendo y que leyó a Bloch, no es que siga a Bloch, es que lo leyó y hace un comentario sobre lo que plantea Bloch.
Hace un comentario. El comentario es que precisamente el interés, el interés del historiador por el pasado comienza con lo que Bloch negó del historiador. El interés del historiador sobre el pasado comienza con lo que Bloch negó, porque es la única posibilidad de interesarnos, de acercarnos al pasado, enjuiciándolo de entrada. Algo que no nos parece o algo que nos parece nos lleva a interesarnos. Es con el juicio, con la crítica, con que iniciamos el trabajo histórico, el interés, el estudio, la investigación, porque nos pareció malo o nos pareció bueno, nos pareció que fueron acciones muy buenas las de algún proceso o nos pareció acciones muy malas las igualmente. Sí. ¿Cree que recae en la obra de tiempo y narración de Riquet? ¿Cómo que recae? ¿Cómo lo sé? Sí, que hace alusión, bueno, a de que todo tiene que ser deducido, más no como con una hipótesis, sino que todo tiene que estar estructurado con su proceso cuantitativo y cualitativo. ¿Qué tiene? Sí, que me pregunto, perdóneme. Es que estás mencionando aspectos, pero ¿qué tiene que Sí, ver con lo anterior, con la cuestión de la crítica? y que en la obra de tiempo y narración, Riquet menciona que ahí dice que no tiene que estar tan, como dice, ay, no fue la palabra, se me fue. Que no te tiene que formar ya un relato, pero ya desde un conocimiento histórico. Y ahí, bueno, ya no debería de haber algún error de, ¿cómo se dice? De cronología o de ya de relato. Es que no me estoy dando a entender, disculpe. Es que no sé cómo explicarlo. Bueno, pero sigues con el mismo tema, la misma pregunta, o estás hablando de otra cosa. No, también lo menciona en la lectura, la lectura de tiempo y narración. Pero yo les pedí la memoria, la historia y el olvido. Tú estás hablando de tiempo y narración. Sí, es que en la memoria, la historia y el olvido menciona a tiempo y narración. Ok, bueno, Y, necesitas decirlo así, exactamente eso, de estilo. Bueno, aquí se menciona o cita su misma obra anterior, y aquí señala estos aspectos, pero ya estás hablando de otro tema, no el de la crítica. No sé si quedó claro el de la crítica. sí, es que él cita ahí la obra de tiempo y narración, Bien, por eso. muy bien, Lucero. Entonces, lo de la crítica es lo contrario a lo que planteó Marlowe, lo de la crítica. Entonces, eso es algo bien importante. Miren, les voy a platicar algo, una anécdota. Yo fui coordinador de la carrera ahorita soy coordinador, pero fui coordinador hace 12, 13 años, más o menos. Entonces yo tenía 30. Entonces, como tenía 30, los alumnos se identificaban más conmigo por la edad. Entonces, una vez fui a una junta, aquí en Monterrey, a una reunión de puros estudiantes de historia, pero del país. Los alumnos de aquí en Nuevo León nos habían invitado. Invitaron a los alumnos a todos los que pudieran venir, pero fue por fue una junta que se realizó y se sigue realizando, no aquí, a veces en otro estado, a veces aquí, a veces en otro, todos los estados participan del país. Una junta previa al Congreso Nacional. Entonces fui
Y no, pues ahí me sumé a todos, y etcétera, etcétera. Y estaban hablando de teoría de la historia. Estaban hablando. Y ya no recuerdo ahorita el punto, porque se engancharon con un tema. Vamos a suponer que fue este que tú sacaste al principio. Se engancharon con un tema y estaban diciendo un montón de cosas que yo ya estaba más metido en el tema de la teoría de la historia. En aquel tiempo daba teoría de la historia. Muchos años no la di porque, no sé, se la dieron a alguien más y muchos años no la di. Entonces yo hice otras cosas. Me dediqué a la ciencia política, sobre todo a la ciencia política, a la estadística, a la historia cuantitativa, no a la teoría de la historia. Entonces, en esa reunión estaban hablando vamos a suponer de este tema, y vi que todos decían opiniones que estaban bien. O sea, como les diré, pues sí, o sea, sí tenían cierto sustento, cierto. Era un grupito como de 6, los que estaban discutiendo el asunto, porque había muchos grupitos ahí, pues era un convivio. Pero lo que me di cuenta es que les faltaba precisión. Por eso ahorita que les digo, una pregunta de la lectura en específico es, quiero precisión. La precisión pero una precisión implica que haya un contexto de la pregunta, por la lectura. La lectura es la que da el contexto. Ahorita tú dijiste algo preciso al principio. Lo de la crítica, y yo mencioné lo de la cuestión de si el historiador debe ser juez o no. Entonces, hay autores, hay lecturas que, como esta, que nosotros nos podemos armar de conceptos a partir de las mismas para poder discutir. De manera más precisa, más puntual. Entonces, es lo que me gustaría, bueno, lo señala todo el grupo es que el comentario sea de la lectura. Si luego quieren decir cualquier otra cosa, pero de la lectura o por la lectura, está bien. Pero en principio hay que agarrarnos de algo. Y esto es la lectura. Y para eso pues tenemos que hacerla bien. Tenemos que profundizar. Entonces, gracias Lucero por el comentario de la cuestión de la crítica y el juez, porque es central. Esto es central, esto es importantísimo. Lo primero, es importantísimo. El historiador debe ser un juez del pasado, criticar el pasado o decir que estuvo mal algo que ocurrió, o estuvo muy bien que haya ocurrido, o nada más debe dedicarse a narrar, a decir, a explicar, a comprender el pasado. Entonces, Bloch dice que no debe ser un juez, pero Ricoeur, como es filósofo, señala que precisamente la crítica es un elemento generador. La crítica es un elemento generador con lo que inicia el interés del historiador por el pasado. La crítica es un interés que genera averiguar, genera interesarnos por el pasado. Entonces no se puede evitar ser un juez del pasado, no se puede evitar. Y de hecho a partir de esto, a partir de esta obra de Ricoeur, me parece que al menos, no encuentro la conexión así directa, pero creo que viene de ahí. Hay autores actualmente que están trabajando en teoría de la historia, como hay un inglés que se llama Richard Evans. Richard Evans, que habla de la historia contractual. Que
que plantea que el historiador pueda asomarse al pasado y decir, ¿y si hubiera pasado de otra manera? Si esto hubiera sido de otra forma, ahorita ¿qué estuviera pasando? Si aquello hubiera sido de otra forma. Entonces, le da la posibilidad y la libertad al historiador, no de que cambie el pasado, sino de que imagine otra posibilidad de los acontecimientos para pensar cómo hoy pudieran ser las cosas a partir de que hubieran sido distintas en otro momento. Y esto de la libertad y la posibilidad es que en los autores como Rank y Bloch, el asunto es que encasillan al historiador en algo que no es necesariamente malo tampoco, de hecho es muy bueno, de que el historiador debe dedicarse a comprender y explicar el pasado. Pero nosotros ahora con la lectura de Riquer podemos entender que esto es posible si se juzga. Solo es posible si se está juzgando, porque necesitamos llevar a cabo la crítica, necesitamos llevar a cabo una evaluación para interesarnos por aquello. Si no, no es posible el conocimiento histórico. Eso es lo que desde otra lectura como la de Riquer nos permite a nosotros ver cuál es la naturaleza del conocimiento histórico y no nada más como algo impersonal. Nosotros nos acercamos impersonalmente al pasado y nos acercamos al pasado y lo explicamos. Entonces, esta perspectiva es la historia contrafactual. Ahorita dije contractual, es contrafactual. Y uno de los que la profesan es Richard Evans. Entonces, por ese lado, me gustaría esa precisión. Entonces, gracias por comentar esto, Lucero, porque me dio la posibilidad a mí también de decir otra cuestión que es importante que ustedes al menos la escuchen en este momento. Gracias. Sí, comprendo y como le mencionaba, sí, tal vez sí me desvió un poquito, pero bueno, me gusta ver ejemplos diferentes a lo que estoy viendo para también comprenderlo y todo. Pero sí, como usted menciona, ¿cree que esto sí sea de más, como la obra es del 2000, de Riquer, Sí. de la memoria, y es ya del 2000? ¿Cree que eso sí se haya pensado antes? Porque digo, antes, no sé, tal vez como una vez lo vimos también, discúlpeme si me desvió un poquito también. De alguna Sí, manera, sí. Sí, ya, de alguna manera. Por ejemplo, la historia como maestra de vida. ¿Cómo que, perdón? Como maestra de vida. O sea, sí se pensó ya por la filosofía de la historia. En algún sentido se pensó esta cuestión de la crítica o basarnos en la historia para entender el presente. Pero acá el interés de Riquer es cómo se llega por el historiador a la construcción del pasado, o cómo se llega a la construcción de esa representación del pasado. Representación del pasado. Ese es el punto aquí nada más. ¿Cómo se llega? Entonces la crítica es un elemento heurístico que posibilita esa construcción del pasado. La crítica, aquello que Bloch, pensando en una cientificidad del historiador en cuanto a su relación con el pasado, pues prefirió decir que no era posible eso, que no debería el historiador encargarse de criticar el pasado, juzgarlo, cuando que es una posibilidad. Se siempre ha estado finalmente la crítica, y es la posibilidad de hacer la historia. Bloch lo hizo, miren, a pesar de que dijo esto, Bloch lo hizo, no sé si no se dio cuenta, podría, sí, ojalá fuera posible
poder comunicarnos en vivo con ellos. Pero él escribió un libro que se llama, entre otros, La extraña derrota. Es un libro de historia de cuando a los alemanes tomaron Francia en el finales del 39-40, en la Segunda Guerra Mundial, y luego él escribe ese libro y lo publica a los 2 años. Entonces, ¿por qué surgió el interés por ese tema? Porque había padecido Francia, estaba padeciendo Francia la invasión alemana en la Segunda Guerra, y entonces explica qué ocurrió con el libro La extraña derrota. Entonces, ya es el interesarse por un acontecimiento como ese, siendo el francés, pues está juzgando como algo, lo juzga como algo malo. ¿Sí? Permítame un momento. Sí. Bien, muchachos, vamos a ver otras cuestiones. ¿Alguien más quiere comentar a partir de una pregunta o algo? Sí. Sí, maestro, yo tenía una pregunta nada más que aquí Lore está poniendo algo en los comentarios, entonces no sé si pueda verlo usted ahí o quiere que se lo leamos. ¿Quién? ¿Está Gloria? Lorena, sí. Lore. Relacionándolo con lo de los cero, en esta lectura de Riquelme me llama mucho la atención cómo habla también de una trama y narrativa, y menciona 3 implicaciones, de las cuales evaluación de los personajes me parece muy importante, ya que es aquí cuando se nos puede dificultar o podemos entorpecer escribir la historia, puesto que podemos volvernos partidarios de un suceso o personaje y limitamos nuestra narrativa. Muy bien, bueno, Lorena, la cuestión es que eso ocurre. O sea, eso no, de hecho, igual por lo que comentaba en torno a lo anterior de la crítica y o el ser juez, cuando hablamos de un personaje o hablamos de un acontecimiento, aunque lo critiquemos o aunque no estemos de acuerdo con él, o de un personaje no se diga, hay una identificación mayor con ese personaje, nos guste o no, nos guste ese personaje o no nos guste. Hay una no quiero decir identificación, pero es eso, va por ahí. Voy a decirlo de otra manera. O sea, yo tengo un interés por lo que estoy diciendo del pasado. Yo tengo un interés por lo que estoy diciendo, tengo un interés por los personajes o el personaje que estoy comentando, porque esto tiene que ver conmigo. Lo que yo estoy narrando sobre la revolución tal, el proceso, una guerra, personajes, lo que diga tiene que ver conmigo. No es que lo que diga refleje lo que yo soy. Puede ser lo que yo no soy, lo que yo no quiero ser. Entonces, eso ocurre en la historia. Eso ocurre cuando narramos, explicamos el pasado, nos interesamos por él. Eso no es posible evitarlo, Lorena. No es posible, compañeros, evitarlo. Pero esto lo digo a partir de Riquelme. Ahora, ¿yo estoy de acuerdo? Pues de acuerdo. Porque
Lorena aquí dice como que esto no, como que no va, no debe ir por ahí. Ella da su opinión, me parece bien, pero es porque alguien más también lo ha dicho, esto que ella comenta, que no debe de ir por ahí el asunto. No debemos de como apasionarnos por un proceso, un acontecimiento, pero la realidad es que lo hacemos. La realidad ¿y por qué digo que la realidad? Porque yo estoy en esta, yo no digo que en la realidad, para mí esa es la realidad, porque yo le creo a Riquer, o sea, yo estoy de acuerdo con él, en todo, o sea, en todo. Ya dije que había leído el todo, ya dije que él es lo máximo, es otra cosa. Entonces, yo critiqué ya a Block porque Riquet lo critica en este sentido de la crítica, del punto de la crítica. Ahora, acá es algo parecido, precisamente como lo dice Lorena, Claudia Lorena, o sea, sí es algo parecido, porque dices, relacionándolo con lo que le dice Lucero, pues sí, lo que tú dices también tiene que ver, dice, evaluación de los personajes, y lo pones entre comillas. La cuestión es que los evaluamos, porque nosotros estamos en una cultura, sobre todo cristiana, todos, ustedes, Block, Rank, pues Block era judío. Estamos en una cultura judeo-cristiana. Entonces, al estar en una cultura judeo-cristiana, nosotros creamos o no en ella, estamos en esa cultura, es un yunque, esa cultura de nuestros fundamentos, de nuestra forma de ser, pensar. Entonces, no podemos evitar juzgar a partir de la religión, a partir de lo que somos, no podemos, cuando juzgan. Profe, no se Profesor, escucha. creo que está silenciado su micrófono. No lo Que no escuchamos. se Sabemos que está hablando, pero no lo escuchamos para nada. ahora está Mm, pasando, no lo escuchamos todavía. pero no se escucha. No, profesor, de verdad no se escucha nada todavía. Como si estuviera silenciado, pero dice aquí que no está silenciado, entonces. ¿Tiene manos libres?
Profe, ¿y si se mete, bueno, si se sale y se vuelve a meter en la clase? Tal vez así. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya lo escuchamos, profesor. Ah. ¿Qué hizo, profe? Oigan, pues Aquí. yo estaba aquí ya bien emocionado explicándoles y nada. Bien inspirado, profe, sí lo vimos, ¿no? Sí. ¿Te diste cuenta? Con el espíritu de Paul Ricoeur por dentro, dije, no, mejor. Ya. Adelante, profe, lo escuchamos. Y fui a buscar unos audífonos, no los encontré. No los encontré, pero bueno, ya me escuchan. No sé hasta dónde me escucharon, pero este comentario de evaluación de los personajes que pone Lorena, es que yo les comentaba que no podemos evitar evaluarlos. No es posible dejar de evaluarlos e identificarnos con ellos, con los personajes. Si no tuvieran para nosotros ninguna importancia, no tuvieran para nosotros ninguna trascendencia, simplemente no existieran para nosotros si no los evaluáramos. O sea, los evaluamos y por eso nos parecen importantes y nos interesan, porque tienen que ver con nosotros. Entonces, el evaluarlos es parte del proceso del trabajo del historiador. Es parte del proceso del evaluarlos. Pero en el sentido a veces, o sea, subjetivo, porque los evaluamos sin querer, o sea, no le estamos nosotros de manera premeditada evaluándolos, sino simplemente al momento en que algo me llama a mí la atención, es porque ya lo evalué, por eso me llama la atención. El asunto es que aquí el comentario de Lorena dice, es que eso limita, entorpece escribir la historia, porque nos volvemos partidarios de un personaje. Es que yo no quiero decir que nos volvamos partidarios o que eso terminamos haciéndolo, no lo quiero decir así, pero lo que sí ocurre es que nos proyectamos en los personajes de los que hablamos en la historia. Nos proyectamos. ¿Qué proyectamos? Nuestra identidad, nuestra situación, lo que estamos viviendo. Por eso Tiempo y Narración, la anterior obra de Riquer, ahí lo menciona también. La situación que vivimos, nuestra época, nuestro momento, nuestra nacionalidad, nuestra religión, todo eso participa a la hora de pensar el pasado y hablamos de alguien o de algo que ocurrió y entonces imprimimos todo eso, le imprimimos el sello de nuestra época, entonces nos identificamos o nos proyectamos con ese pasado. Entonces yo comentaba el caso de Benito Juárez, ¿quién no sabe de este personaje? Y nosotros lo juzgamos generalmente bien en este país, pero en el momento de la intervención francesa era visto de otra forma en Francia. Era otra la imagen que tenía Juárez ante los franceses, distinta a la nuestra. ¿Por qué? Porque eran otras circunstancias las de ellos que a las del país, México, a la hora de referirse a él. El asunto es de que dependiendo de la relación que hagamos con un personaje, por nuestra posición que tenemos que en lo social o económica o política, es como
terminamos evaluando al personaje. No que nos volvamos partidarios, yo no quiero decir eso porque buscamos la objetividad, pero lo que sí es de que lo evaluamos conforme nuestro arsenal de valores. A su vez lo evaluamos conforme pues, las huellas o los documentos que finalmente también son observaciones sobre ese proceso o personaje. Son observaciones, todas las fuentes de la historia son observaciones. Son observaciones de ese momento sobre tal proceso, sobre tales personajes. Y yo lo que hago es, a su vez, observar observaciones. Más todo lo que comenté de la identidad y nos proyectamos y que todo eso terminamos haciendo una historia. Eso es lo que en una parte menciona Riquer a la hora de la representación histórica. ¿Sí? Bueno, miren muchachos, les voy a pedir que pues lean mucho este libro, este apartado de la representación historiadora, que traten de extraerle lo que contiene, extraigan lo que contiene y que me lo comenten. Tenemos esta clase que viene y la otra, para que ustedes me lo comenten, y la otra, la clase que viene el jueves, perdón, y la otra semana para hacerlo, bueno, pues es el tiempo que tenemos, entonces quiero que lo traten, traten de comprender, pues ojalá lo tengan impreso para que lo hayan subrayado, a veces un texto se subraya por eso, ¿no? Y se requiere impreso, desde mi punto de vista. Pero bueno, también se puede subrayar a nivel digital, dicen, yo no sé cómo. Subrayarlo, hacerle comentarios, sí, eso también es posible. Entonces, los invito a que lo lean, lo profundicen en él, porque pues es la última oportunidad que tenemos también para nosotros en este curso. No van a llevar otro curso ya de teoría de la historia. Y ya que ustedes profundicen en él y extraigan los aspectos, los comenten o saquen sus dudas, yo también puedo explicarles qué es lo que yo también entiendo de esta obra, que sería como para mí la cumbre, la síntesis de muchas cosas que estuvimos viendo de teoría de la historia y de otras que también están como teoría de la historia, en la historia de la teoría de la historia. Entonces, los dejo hasta ahorita, profundicen en la obra y nos vemos el jueves. Muy bien, profe.